Intel está adaptándose para enfocarse en su core de negocio, ¿no? Los microprocesadores o unidades de procesamiento que hay de todo tipo, no solamente para las computadoras, las PCs que todos conocen, sino para servidores, para redes, para gráficos, para inteligencia artificial. Eso es lo que nos hace distintos, eso es nuestro core de negocio y nos vamos a enfocar ahí, que pues es lo que hacemos mejor. Y bueno, de esa manera pretendemos seguir siendo grandes protagonistas en este mercado de $1 trillón de aquí al 2030. Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En el episodio anterior, hablamos sobre la industria de semiconductores a nivel mundial. La idea es traer a invitados clave que hacen parte de las compañías que están transformando la humanidad y que llamamos Game Changers. Nuestro invitado de hoy es Santiago Cardona, CEO de Intel México. Santiago cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la industria de semiconductores. Ha trabajado en diferentes líneas de negocio en toda Latinoamérica. Es un referente para el sector tecnológico en toda la región. Además, la semana anterior recibió la visita del CEO de Intel, Pat Gelsinger, en México. Por lo tanto, tiene súper presente toda la estrategia, tanto de los semiconductores en Intel como los semiconductores a nivel mundial. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, Santiago, pues buenísimo. Ya la semana pasada empezamos nuestra serie de podcast de semiconductores. Para nosotros en Scale, los semiconductores, pues básicamente son el punto álgido y el core y el fundamental en el desarrollo tecnológico. Inclusive en casi todas las tecnologías que exploramos, hasta inclusive biotecnología, los chips pues terminan siendo muy relevantes dada la importancia que tienen en procesos de inteligencia artificial. Y bueno, ahorita hablaremos un poco más de todo esto. Y pues tenemos aquí una serie de preguntas, Santiago, que quisiéramos ver y conocer un poco más de Intel, conocer más de la dinámica que se está viviendo con el nuevo CEO y pues también cómo está este mundo de los centros de datos y de los computadores, pues que tanto nos interesan en Latinoamérica. Pero quisiera empezar con una pregunta que me llena de curiosidad, dada la importancia que tuvo la tecnología en el momento de la pandemia, y es, ¿cómo se comportó, cómo fue esa situación para Intel? ¿Qué decisiones como CEO y como organización tuvieron que tomar durante la pandemia? Y bueno, después si nos puede contar un poquito de resultados. Claro, Julián, bueno, y esto fue ya hace, bueno, todos lo recordamos hace 2 años y medio aproximadamente, y bueno, en el principio fue un momento, pues, complejo, porque pues al principio, y todos los que nos escuchan recordarán, pues, el sentimiento, pues, absolutamente atípico de algo que nunca había pasado, y pues a mí me generaba en particular un sentimiento, pues, de un entorno muy adverso, particularmente cuando el mundo se detuvo, llamémoslo así, pues que bueno, no funcionaba nada, no había cadena de suministro de nada, pues era un momento de mucho reflexión y decir, bueno, ¿qué va a pasar? Nadie, nosotros nunca había vivido algo como eso. Entonces, pues bueno, fueron momentos difíciles en un inicio, pero la verdad duró muy poco eso porque posterior a eso, pues comenzamos a ver la oportunidad y, pues bueno, en particular, pues pensando en todo lo que podía pasar con nuestro sector y cómo podía aportar a la solución, pues creo que fue como se fue transformando, aunque bueno, insisto, en principio fueron momentos muy difíciles, pensando en una situación, pues en particular para el bienestar de nuestros empleados, de nuestros colaboradores en México, era algo difícil, pero luego se convierte en una oportunidad. Y es que si lo piensan, Julián, la última vez que ocurrió una pandemia de este nivel, a nivel global fue hace más de 100 años y no teníamos esta tecnología con la que contamos hoy. Entonces, claramente la tecnología iba a ser parte de la solución de la pandemia y por lo tanto había que aprovecharla. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de estar pues en un sector
crítico justamente para la solución y era una empresa pues que la supo aprovechar. Así que lo que hicimos fue transformar esa crisis en una oportunidad y una oportunidad para que la tecnología pues fuera parte de la solución. Así que hubo una demanda incremental por tecnología que todos lo sabemos y que pudimos capitalizar en nuestro negocio aquí en México. Y cuanto a resultados, pues esto se tradujo en que tuvimos 2 años récord en nuestra operación en México, tanto en crecimiento porcentual, inclusive liderando y creciendo mucho más que otros países a nivel global. Y bueno, tuvimos pues una gran adopción de tecnologías, de nuestras tecnologías en el país. Así que al final, pues que toda crisis siempre tiene un lado, un ángulo de oportunidad y supimos aprovecharla, pues, interpretando que la tecnología iba a ser parte de la solución de la pandemia. Sí, qué interesante. Inclusive ahorita tengo algunas preguntas respecto al futuro de Intel, pero pues claramente pues lo supimos, tanto que hubo escasez de electrodomésticos, hubo escasez de vehículos, computadores también empezaban a escasearse un poco, dada pues que empiezan a escasearse los chips y los procesadores, particularmente en el caso de Intel. Y pues bueno, ahorita tengo curiosidad con algunos temas hacia el futuro. Y me gustaría devolverme un poco, Santiago, y a esa historia suya con Intel. ¿Por qué ingresa a Intel? ¿Cómo llega a Intel? ¿Y por qué no otra empresa de tecnología? Sí, es una muy buena pregunta porque, bueno, me trae recuerdos y bueno, yo llevo efectivamente más de 20 años aquí y yo, pues, digamos que la decisión clave fue porque, bueno, yo estudié ingeniería electrónica y lo que me lleva a mí a estudiar ingeniería electrónica era mi pasión por las computadoras. Lo que me encantaba era, bueno, las computadoras y tanto era así, Julián, que me acuerdo yo cuando estaba estudiando la primaria, con tal de estar cerca de una computadora en el colegio, en la escuela, yo hacía lo que fuera. E inclusive me metía a un curso de mecanografía para poder estar cerca de una computadora. O sea, yo realmente no me interesaba la mecanografía, aunque por cierto me sirve hoy en día para mi trabajo, me hace ser más productivo, pero lo que yo realmente quería era estar cerca de las computadoras. Entonces, esa era mi pasión. Y bueno, pues eso me lleva a estudiar ingeniería electrónica y cuando estudio ingeniería electrónica me doy cuenta que los microprocesadores eran el cerebro de la computadora y bueno, comienzo a investigar más sobre eso y me doy cuenta pues, que Intel es el líder de fabricación de microprocesadores. Así que bueno, eso me hizo querer a mí entrar a Intel y dije, bueno, wow, eso es, es la empresa en la que quiero estar. Pues comencé a investigar y me enteré que había una oficina en Colombia, pues de donde soy originario, y además, pues conocí a alguien que conocía a otra persona que trabajaba ahí. Entonces, básicamente armé toda mi red o, pues, o la construí, sí, más bien para buscar estar cercano a esta persona que al final tomaba la decisión de contratar un practicante, porque yo estudié como estudiante, entré como estudiante en práctica, y bueno, ya cuando entré a Intel, pues bueno, me encargué de quedarme ahí, y bueno, esa es un poco la historia. Y bueno, de ahí, pues bueno, ya sabemos también un poco que se ha movido por toda, casi por todos los países de Latinoamérica. De alguna manera ha tenido que tener algún contacto desde la perspectiva de la venta de procesadores y semiconductores, pues que tanto nos gusta. Y de ahí que reconocemos en Scale a Santiago como uno de los grandes líderes a nivel de la industria de tecnología de cómputos, centros de datos y pues también de chips de computador, por supuesto. Santiago, y volviendo a retomar este tema de la experiencia de la pandemia, con todas esas disrupciones que han habido en las cadenas de valores, pues también han empezado a aparecer muchos nuevos nombres en el tema de semiconductores, porque ya no solamente es Intel que diseña y fabrica los procesadores, sino que empiezan a aparecer empresas como Apple que ya decide diseñar sus propios procesadores y los tercerizan la fabricación, y también se escucha de Microsoft, de Google, de Amazon, que quieren empezar a trabajar un poco en esas líneas. Ahí, ¿cómo se da esa transformación en la industria para Intel y cómo Intel está planteando su estrategia precisamente en un ambiente con más participantes? Tratemos de ponerlo en cifras antes de hablar de los demás participantes. En el 2021, esta industria creció 20%. Para cualquier industria eso es un número fenomenal. Es crecimiento de dobles dígitos altos y llegó a un valor de mercado, digamos, todo lo que es semiconductores, de 600 billones de dólares americanos, o sea, 600 mil millones de dólares. Entonces, pues cuando estamos hablando de una industria pues, de ese tamaño
y que está proyectada de crecer sostenidamente de 6 a 8% anual y llegar hasta $1 trillón americanos en el 2030, por cierto son cifras de McKinsey, no son cifras de Intel, pues claramente van a haber más jugadores queriendo participar en una industria de este tamaño y con crecimiento sostenido. Y bueno, y las razones son justamente las que mencionabas, que son, bueno, toda la demanda que hay por todo tipo de dispositivos que integran al final semiconductores, pues bueno, quedémonos con esa cifra. Es una industria que va a ser de $1 trillón americanos de aquí al 2030. Entonces, por supuesto que van a haber más jugadores y bueno, la competencia es bienvenida, nos hace a todos mejores y lo que hemos estado haciendo para adaptarnos es que Intel está adaptándose para enfocarse en su core de negocio, en lo que somos mejores. Y eso nos ha llevado recientemente a hacer unas desinversiones o salirnos de negocios, pues que es información pública como los negocios de memoria, como en su momento negocios de chips para teléfonos, en algunos casos, para teléfonos inteligentes, smartphones, y esto todo con el fin de enfocarnos en nuestro core, que realmente son los microprocesadores o unidades de procesamiento que hay de todo tipo, no solamente para las computadoras, las PCs que todos conocen, sino para servidores, para redes, para gráficos, para inteligencia artificial. Eso es lo que nos hace distintos, eso es nuestro core de negocio y nos vamos a enfocar ahí, que pues es lo que hacemos mejor y bueno, de esa manera pues pretendemos seguir siendo grandes protagonistas en este mercado de $1 trillón de aquí al 2030. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Sí, y es que precisamente estábamos viendo, pues, en semanas recientes cómo el gobierno de Estados Unidos, pues, también viene promoviendo grandes inversiones precisamente para la industria de semiconductores de Estados Unidos. Nosotros de alguna manera, pues, empezamos a ver un poco a nivel global las diferentes jugadores, pero no solamente desde la perspectiva de la fabricación de los chips, sino también desde las estrategias de países. Y estamos viendo, pues, que Intel precisamente tiene planes de fabricación, de apertura de nuevas fábricas y construcción de nuevas fábricas, tanto en Estados Unidos como en Europa. En esta conexión con estas nuevas fábricas, con los chips que están empezando a fabricar y que lo que me estaba contando Santiago, ahí cómo se ve esto. ¿Esto es para nuevas industrias, nuevos dispositivos o es puro crecimiento de volumen de fabricación? ¿Cómo se está viendo eso ahí? Pues realmente es que cuando lo pensamos volviendo a la cifra de $1 trillón de aquí al 2030, eso está fundamentado por las perspectivas de crecimiento de que absolutamente todo va a tender a ser digital. Entonces, cuando todo tiende a ser digital, hoy en día, pues no sé, lo que estamos usando, pues como lo que nos escuchan, nos escucharán desde un smartphone, desde su computadora, hay servidores, en fin, como infraestructura que todo el mundo conoce. Pero cuando pensamos justamente que pues, los automóviles, los electrodomésticos, todo tipo de dispositivos van a tener un chip y que además la inteligencia artificial, que es lo que va a transformar realmente pues, el utilizar todos los datos y la información que se está capturando, pues va a tener cada vez un poder y un protagonismo mayor, pues todo tiende a que todo va a tener semiconductores. Entonces, si esa es la premisa, pues el mundo necesita más capacidad de fabricación y hay muchos clientes que requieren eso. Lo puedo utilizar en el caso de México, que es el país que tengo el honor a liderar, el ejemplo de la industria automotriz, que se quedó sin microprocesadores, sin chips para poder pues, fabricar sus automóviles. Entonces, pues ese es un ejemplo de una industria importantísima de muchas otras que requiere de esa capacidad. Entonces, el mundo necesita de más semiconductores, el mundo necesita de digamos, cadena de suministros resiliente, estable, diversificada, y para eso Intel pues está tomando acciones decisivas en
invertir más de 80.000 millones de dólares en los próximos años en más capacidades de manufactura, porque estamos convencidos de que esa oportunidad para llegar a ese trillón de dólares de mercado, pues hay que aprovecharla y para eso se está invirtiendo. Sí, y además que pues claramente Estados Unidos necesita un poco de tener su tecnología, pues obviamente brillante y evolucionando, y Intel pues es un abanderado de esto. Santiago, y me da mucha curiosidad, precisamente viendo en las innovaciones tecnológicas, ahorita que hablaba de, pues que se salen de algunos segmentos de mercado, memorias, como también hace muchísimos años, ya Andy Grove había tenido que tomar esa decisión de salirse de las memorias, eso fue hace que como 40 años. ¿Cómo se ve ahorita la entrada al mundo de los gráficos? Porque ya vemos, pues, el gaming viene creciendo, nosotros también en Scale, pues como exploramos también temas de criptomonedas, de blockchain, también vemos mucho temas asociados a tarjetas gráficas que se usan muchísimo en la industria de la minería, de Bitcoin, etcétera. Pero también todos los componentes gráficos, los GPUs, se utilizan también mucho a nivel de inteligencia artificial. ¿Cómo está viendo Intel ese proceso de entrar en esta industria de los gráficos, que ya se empiezan a ver artículos en diferentes medios especializados, buenos resultados, buenas mediciones? ¿Cómo se empieza a ver esa estrategia de entrada a esta nueva industria para Intel que, pues, que no es tan nueva, pero pues digamos que ya entran con nuevas referencias de producto para llegar a diferentes segmentos? Arrancaría por decir que, bueno, Intel en su momento, hace alrededor de 10 años, pues estábamos embarcados en un proyecto estratégico de desarrollar, digamos, productos para el segmento de gráficos que en su momento, pues se priorizaron recursos de la empresa para otras iniciativas y dejamos eso, digamos, en pausa. Entonces ahora, bueno, con nuestro nuevo CEO, Pat Gelsinger, hemos acelerado este desarrollo porque claramente hay una oportunidad para competir. El mercado quiere más competencia, el mercado quiere más proveedores y pues Intel está, por supuesto, dispuesto a ser un gran oferente y protagonista en este tipo de productos, dentro de los cuales pues hay dos, digamos, grandes grupos. Los gráficos como tal pues, para el procesamiento gráfico, pues visual, pues todo el mundo puede conocer, pero por otro lado están las unidades, digamos, con procesamiento gráfico, pero que prestan otro tipo de prestaciones por ejemplo, inteligencia artificial y otros, en los cuales pues creemos que hay espacio para los dos. Entonces, efectivamente, ya hemos comenzado a lanzar productos para lo que son gráficos, específicamente para computadoras, y muy brevemente estaremos anunciando ya la salida de los primeros GPUs digamos, para lo que son los centros de datos. Y aquí, bueno, esto es un camino largo para recorrer, porque pues, sabemos que estamos llegando digamos, otro actor para llegar y tener protagonismo en el mercado, así que reconocemos pues que hay otros jugadores que están consolidados, pero insisto, el mercado quiere más oferta, quiere más oferentes. Intel tiene tecnologías diferenciadores, inclusive en aceleradores para criptomonedas, pues en los cuales pues somos bastante eficientes. Entonces, la competencia en este caso, así como me preguntabas antes, bueno, Intel cómo se está adaptando con otros entrantes eh, a nuestro mercado, pues nosotros vamos a responder igual, vamos a ir a por otros mercados en los cuales pues la competencia es bienvenida y el mercado espera que nosotros seamos protagonistas. Sí, súper bien. Eso está muy interesante. Además que, pues bueno, inclusive también ahorita que hablaba del acelerador de criptomonedas para minería de Bitcoin, también he estado viendo mucho y reviews en donde se habla al menos con las especificaciones del potencial que tiene por el poder de procesamiento y bajo consumo de energía, que es precisamente lo que tanto se le trata de poner en contra de Bitcoin en la minería, pues que es muy eficiente en seguridad, pero pues estos chips esperamos que ayuden mucho a que el consumo de energía disminuya y eso lleve a que Bitcoin siga creciendo, evolucionando. Bueno, Santiago, un cambio aquí sutil de tema, una pregunta que nos gusta hacerle mucho a nuestros invitados y algo que, pues digamos que para mí fue sobresaliente en revisando toda la documentación, pues preparando la entrevista. Pues usted salió en el top 50 de los CEOs, mejores CEOs de México, lo llaman los change makers de México, en un sistema muy interesante como los escogieron, analizando diferentes datos por inteligencia artificial. Y lo que me gustaría como que le compartiera a nuestra audiencia, tenemos gente de diferentes edades, pero es un consejo de carrera para estas personas que están o en transiciones de carrera o que están comenzando a partir de, pues, de una de las personas que, pues, que viene liderando la industria en general en México.
Bueno, muy bien. Esta es una pregunta que da para reflexionar porque creo que hay varios factores. Eh, lo primero que diría es hay que encontrar algo que les apasione, algo que le apasione porque eso hace toda la diferencia respecto a motivación y cuánto estás dispuesto a dar de ti mismo por algo, ¿no? O sea, que si lo que haces es que todos los días, cuando te levantas y a trabajar, que te mueva, que digas, wow, esto me encanta, va a hacer toda la diferencia en lo que estás dispuesto a dar. Entonces, primero yo buscaría esa pasión. Así como yo describía antes, bueno, a mí me apasionaban las computadoras y hasta estaba dispuesto a meterme a un curso de mecanografía con tal de ello, pues bueno, son esas pasiones. Entonces, esa es la primera. Y de otro lado, pues yo recomendaría que cuando haya justamente una de estas o transición de carrera o una potencial oportunidad de progresar dentro de la misma empresa, sea cual sea esa oportunidad donde se da el cambio, no planearlo en función del movimiento que se va a hacer. O sea, por ejemplo, voy a cambiar de esta posición a tal otra o de esta industria a tal otra, sino pensarlo en la siguiente movida que viene después de eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Que uno no debe planear su carrera en decir, bueno, me voy a mover de esta posición de la A a la B. No, más bien lo que debo pues, pensar es que si me muevo de la A a la B, ¿qué voy a aprender o qué voy a hacer en la B que me permita llegar a la C? Entonces, esto es para mí el juego de desarrollar carreras es como un juego de ajedrez. Uno no debe planear su carrera con la siguiente movida, sino con las siguientes dos o tres, inclusive, que va a ser, porque todo está anidado. Entonces, ese conocimiento o lo que uno vaya a hacer cuando vaya a moverse, debe pensarlo en función de lo que vaya a traer de beneficio para la siguiente. Esa sería otra. Y por último, yo diría o voy a utilizar una frase de un ex CEO de Intel, Andy Grove, que pues fue uno de los, digamos, la mente de negocios detrás del éxito de Intel. Y su frase es, tu carrera es tu negocio y tú eres su CEO. Es decir, que uno no debe esperar a que la gente o alguien haga algo por uno, por su carrera. No, la responsabilidad de mi carrera es responsabilidad exclusivamente mía. Es responsabilidad de cada quien. Ah, esa estuvo buenísima. Esa frase sí, sí la recuerdo un poco, pero no la, gracias por traerla porque creo que es fantástico más en un mundo en el que ahorita pues lo hablábamos tan digital, tan conectado, pues precisamente pues llevar la carrera como un negocio pues tiene que ver mucho con redes, con conexión, con estar en contacto y pues creo que por ejemplo, estar teniendo una entrevista tan sencilla, de una manera tan sencilla a nivel digital y interconectados con todo el mundo, pues creo yo que es fácil y me encanta esa frase de tu carrera es tu negocio y tú eres su CEO. Interesante. Y bueno, Santiago, una pregunta a nivel personal con la que no nos podemos ir y es, sabemos que le encantan los vinos y además ha estado en regiones vinícolas de Latinoamérica. ¿Con cuál vino se queda? ¿Con el de México, el de Chile o el de Argentina? Ay, Julián, qué pregunta difícil, porque aquí sí me siento más comprometido que cuando hablo de semiconductores, hablando de vinos, porque cada región tiene lo suyo, la verdad. Entonces no es una respuesta fácil, porque bueno, de estas tres regiones, Argentina, por ejemplo, con sus Malbec emblemáticos, que inclusive ya tiene sus propias denominaciones de origen, pues es un país maravilloso, específicamente el Malbec es extraordinario. Por otro lado, México es un país que hace mucha innovación, mucha experimentación con sus vinos. Entonces, ha traído muchos varietales, o puede experimentar y experimenta con todo tipo de varietales, adaptándolos al terroir específico de México, como por ejemplo el Nebbiolo mexicano, que pues, es una uva que es muy característica en Italia, pero bueno, en México también la han logrado adaptar. Y bueno, esto tiene, digamos, de positivo Argentina y, y México, pero bueno, para mí, Chile, pues en mi opinión, es el país que tiene la mejor variedad, porque aparte de su uva insignia, que es el Carmener, tiene excelentes Pinot Noirs, tiene Cabernet Sauvignons que compiten con los californianos, tienen Syrahs que compiten con los australianos, entonces tiene demasiada variedad de muy grandes vinos, así que si tengo que elegir uno, me quedo con Chile. Pero dicho esto, cada país tiene lo suyo. Por ejemplo, Chile aún no logra tener un Malbec del nivel de los argentinos o un Nebbiolo como los mexicanos. Entonces, cada país tiene lo suyo. Ah, pues qué interesante. Sí, pues es algo que también he venido descubriendo en México. Tiene vinos muy ricos, pero pues no tenía tanta claridad de la diferencia, por ejemplo, en la diversidad y me imagino que también la antigüedad de la industria que tiene Chile, que pues llevan tantos Sí, años así es. también desarrollándola.
Bueno, Santiago, pues ya con esto vamos terminando. Yo creo que hemos tenido unos mensajes muy interesantes y definitivamente en esta conversación confirmamos cómo pues, todos los caminos del desarrollo de la humanidad en este momento conducen a la industria de los semiconductores. Los semiconductores, los chips de computador, los procesadores, las memorias, los sistemas gráficos, pues terminan siendo pues el corazón de casi absolutamente todo el desarrollo que estamos teniendo y pues con esta conversación creo que lo revalidamos. Entendimos también cómo Intel precisamente está en ese proceso de seguir liderando la industria a nivel mundial y cómo también por otro lado pues están aprovechando dado que una industria que va para $1 trillón pues efectivamente pues hay mucho dinero ahí en juego y pues también la posibilidad de seguir liderando tecnologías. Entonces, muchas gracias Santiago y no sé si de pronto tenga algún mensaje final que le gustaría compartir a nuestra audiencia. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo, Julián y a Scale. Yo diría, como mensaje final, es pues, reforzar justamente que la tecnología y los semiconductores como el corazón de lo que está detrás de toda la tecnología, estamos viviendo un momento de transformación único en nuestra historia. Y bueno, esto recién comienza, o sea, cuando nos reflejemos de aquí justamente al 2030, de aquí al final de la década, y pensemos justamente 10 años atrás, estábamos en una pandemia y la tecnología que había, nos va a parecer en buena medida muchas cosas inclusive obsoletas. O sea, de este nivel estamos hablando de desarrollo tecnológico, cuando pensamos en inteligencia artificial, en todo el poder de la red y lo que va a pasar con 5G, cómo va a transformar industrias. Todo lo que va a pasar es realmente fenomenal. Así que bueno, a todos los que nos escucharon hoy, pues bueno, espero que pues realmente estén viendo y percibiendo esto mismo de parte como yo lo he intentado transmitir, bueno, de toda la gran década de progresión que tenemos en cuanto a semiconductores y en cuanto al bienestar que esto va a traer para la humanidad. Qué interesante. De ahí es que, pues, para nosotros los semiconductores son un game changer y por eso lo observamos tanto y es tan importante para nosotros en Scale en todo nuestro sistema de inversión, Santiago. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn, Scale Invest, contactarnos a través de scale.macrowise.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.